Dios les bendiga, qué grato saludarlos en este día y quiero presentarles el tema de la fe. Pero para hablar de la fe es muy interesante tener en cuenta que cuando la Biblia habla de la fe no siempre se refiere a la misma fe. Si la Biblia dice que hay que ser sanos en la fe, entonces se está refiriendo a la fe como una doctrina. Si la Biblia habla que la fe es dada por el mismo Espíritu, lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 12, está hablando de la fe como don del Espíritu Santo. Y si la Biblia habla en primera de Corintios capítulo 5 de la fe, pues se va a referir a ella como fruto del Espíritu y así sucesivamente. También va a encontrar que la fe tiene que ver en la Biblia con fidelidad, entre otras, pero esta vez hablaré de la fe como confianza. Y cuando hablamos de la fe como confianza, pues nos vamos a encontrar muchos versículos de la palabra del Señor hablando en este sentido. Por ejemplo, usted va a encontrar al apóstol Pablo en el libro de los Hechos que se encuentra a un hombre imposibilitado que está afectado entonces de su salud y lo que va a decir el apóstol Pablo es que él vio en ese hombre que tenía fe para ser sanado. Allí se refiere efectivamente que ese hombre que estaba imposibilitado tenía confianza para ser sanado. De hecho, fue sano. Pero también usted va a encontrar muchos ejemplos en la palabra del Señor acerca de la confianza, donde el Señor anima a la gente para que puedan tener confianza. El apóstol Pablo, bueno, de esto hay cantidad de versículos en la palabra de Dios. Uno de ellos sería el ciego Bartimeo. Cuando la Biblia habla del ciego Bartimeo, entonces dice que está esperando también el ser sanado. Él estaba mendigando, pero el Señor pasa por allí y le llama. Y alguien se acerca para decirle, ten confianza, te llama. Y qué bueno cuando uno puede tener confianza. En otras palabras, tener fe en Dios. Cuando hablamos de esa confianza, estamos hablando de esa esperanza firme en algo o en alguien. Se espera que eso suceda. Hay esa seguridad de que realmente las cosas van a ocurrir. Y en esto hay que poner en contexto de alguna manera que en el hombre es difícil tener confianza plena porque el hombre no es impredecible. Aunque sea una persona de buena conducta, a veces nos pudiera fallar porque viajó, inclusive porque se murió. Pero de Dios nunca se diría eso. Refiriéndose al hombre, el profeta Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero también dice, bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Por qué es bendito el hombre que confía en Jehová? Pues porque Dios es fiel. Y esa fidelidad de Dios nos lleva a nosotros entonces a permanecer, como es el lema que tenemos. Entonces, así como nosotros confiamos, fíjese que nosotros a veces nos subimos a un vehículo y ni siquiera sabemos si el conductor va ebrio, en qué circunstancias va, si sabe conducir, qué experiencia tiene, y aún así nos subimos en ese vehículo y confiamos que nos va a llevar. Usted aborda un avión y aún ni siquiera sabe quién es el piloto, porque no hay oportunidad de verlo, de entrevistarse con él, y vuela no sé a cuántos pies de altura, muy alto, y no sabe del piloto, no conoce nada, y aún así confiamos que nos va a llevar a un puerto seguro. Yo diría, ¿cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no confiar en Él que nos va a llevar
a la meta, a una meta segura, nos va a llevar a un lugar donde nos prometió efectivamente. Si Dios es fiel, primero es que por naturaleza Él es espíritu, Él es fiel, en Él podemos confiar, nunca se va a morir, nunca nos va a abandonar, nunca se va a enfermar. Ahora, ¿cuándo se evidencia que la persona no confía en Dios? Cuando no le obedece, porque a veces el no obedecer transmite un mensaje. Recuerde usted que hay mensajes verbales, expresión verbal y expresión no verbal. Cuando usted y yo no obedecemos, estamos diciendo que no confiamos en Dios. Cuando no permanecemos en el camino, estamos diciendo no confiamos en Dios, porque hay gente que se aparta de Dios por muchas razones y algunos dicen, yo no he perdido la fe. Pues déjeme decirle que cuando una persona se aparta de Dios, lo primero que pierde es la fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Si yo tengo fe en Dios, tengo confianza en Él, yo no me aparto de Él, yo confío en Él, así me critiquen, así llegue la enfermedad, así llegue la angustia, llegue lo que sea, yo voy a confiar en Dios. Inclusive el servicio a Dios, yo para servir a Dios es porque confío en Él, porque sé que Él es leal, que Él es fiel. Es más, todo ese conocimiento que tengo de Él me lleva a amarlo. Bueno, tantas cosas que pudiéramos hablar. Yo les invito en esta hora para que mantengamos la fe y la confianza en Dios, pero la demostremos en toda nuestra manera de vivir. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que esta palabra halle cabida en vuestros corazones.